de la capacitación que hemos denominado Consejo de Justicia. Como siempre les recordamos, esta es una actividad que fue pensada en conjunto con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología Nacional de La Plata. Bueno, este encuentro forma parte del módulo 3. Iniciamos la semana pasada este módulo de violencias actuales, violencias como gestadoras de víctimas. Este módulo incluye como propuesta de trabajo para el día de hoy sobre violencia familiar, violencia y femicidio. Buscando una definición, ¿no? Para hablar un poco partiendo de qué es definir, de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género, nos referimos a toda forma de violencia, forzamiento, intimidación o amenaza hacia una o varias personas por su expresión o identidad de género y o su orientación sexual. Otras expresiones las denominan violencias sexuales machistas, y estas expresiones incluyen en su denominación, dejan en claro que estas violencias son producto de un sistema heterosis, es decir, un sistema de dominación masculina que ejerce violencias de distinto tipo sobre mujeres e identidades disidentes. En este contexto tan actual, tan urgente, vamos a presentar a los oradores del día de hoy. Agradecemos que se hayan tomado un tiempo en las agendas tan apretadas de todos y con tantas demandas para participar de la actividad. Los presento a los primeros dos oradores que van a desarrollar en conjunto. En primer lugar, la menciono a ella, Ana Clara Dovidio, es licenciada y profesora en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora general y parte del comité organizador del Tercer Congreso Internacional de Victimología, organizado por la Facultad de Psicología, docente de la Cátedra de Psicología Forense, extensionista e investigadora de la Facultad de Psicología, también de la UNLP, equipo técnico de las Universidades de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Dirección de Abordaje de las Violencias de la Municipalidad de La Plata, y bueno, y flamante directora de la Dirección de Área de la Facultad de Psicología de la UNLP. Y junto con ella va a exponer el licenciado Xavier Onea Tibia. Él es licenciado y profesor en Psicología, egresado de la UNLP en Victimología, decano de la Facultad de Psicología de la UNLP, nos ha acompañado en el inicio de la actividad presentando la capacitación. Y es profesor adjunto de la Cátedra de Psicología Forense, extensionista e investigador de la Facultad de Psicología de la UNLP. Bueno, luego de esta extensa presentación, todo esto que avalan nuestros oradores, los escuchamos, los presentamos y bueno, ansiosos de escucharlos. Bueno, muchas gracias Carolina por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Un poco como para empezar, ¿no? a conversar un poco, como decía Carolina, el encuentro de hoy lo ubicamos en lo que es este eje para pensar las violencias actuales y las violencias como gestadoras de víctimas, y en este sentido, y lo que queríamos venir a conversar un poco acá con ustedes es en relación específicamente a pensar las violencias basadas en el género, como al principio, ¿no? La idea es en un primer momento poder pensar y poder reflexionar y respecto a distintas denominaciones en relación a la violencia familiar, a las violencias contra las mujeres, a las violencias de género, ¿no? Partiendo de considerar el ejercicio de la violencia como una problemática sociocultural, como señalaba al principio Carolina, ¿no? Está estrechamente vinculada al lugar en el cual vivimos, pero a la vez nos interesa poder repensar estas categorías que muchas veces se utilizan como sinónimos, pero que tal vez no significan lo mismo, ¿no? Y es interesante hacer ese ejercicio de ver qué se está diciendo y en el mismo movimiento qué cuestiones tal vez quedan invisibilizadas a partir de distintas denominaciones que se utilizan. También la idea es a partir de acá poder pensar lo que son y modalidades del ejercicio de la violencia, ¿no? Donde ahí vamos a pensar a un punto final, ¿no? Pero que
que necesariamente nos invita a reflexionar sobre formas de violencias que tal vez muchas veces minimizadas, ¿no? Y en ese sentido, en un segundo momento, la idea es que Xavier pueda profundizar en relación a lo que es la violencia psicológica y los distintos mecanismos de control y su impacto en la subjetividad, y terminar un poco trabajando en relación a lo que es el abordaje en violencia desde un paradigma de derechos humanos, pensando destacando la importancia de pensar un abordaje que vaya en pos de la no revictimización, ¿no? De las personas que consultan o de las personas con las cuales nosotros a trabajar. Como para empezar a pensar algunas cuestiones, algo que resulta al hablar de la problemática de las violencias contra las mujeres y disidencias, y que marca un posicionamiento a pensar la problemática, es esto que decía en relación a pensarlo como una problemática social, ¿no? Una problemática a lo cultural, ¿no? Que nos va a dar un marco para poder pensar las intervenciones en relación a esta problemática, ¿no? Porque si nosotros vamos a intervenir pensando que se trata de una problemática individual, de una persona particular, que si nosotros lo vamos a dentro de un sistema, dentro de una estructura, dentro de una violencia sistemática contra determinados colectivos, ¿no? Van a ser diferentes las que nosotros vamos a poder llevar a cabo. Y al mismo tiempo poder pensarlo desde la posibilidad de modificación, ¿no? De la posibilidad de ejercicio de la violencia, de la posibilidad de pensar otros modos de vinculación que no impliquen la inequidad de género, relaciones estructurales de poder y de dominación, que es desde donde nosotros pensamos que parte y donde se sustenta todo este ejercicio de las violencias contra las mujeres y las disidencias. En relación a esto podemos pensar que en todas las sociedades van a existir ciertas pautas en relación a lo que se va a esperar de varones y mujeres, en general, términos binarios, en términos dicotómicos y excluyentes, ¿no? Como estas dos únicas posibilidades, y que van a distintas construcciones simbólicas, discursivas, que van a reforzar y que van a legitimar estas desigualdades, ¿no? Son aspectos que es necesario tener en cuenta a la hora de pensar sobre la problemática y, como decía, las intervenciones, porque nos van a dar poder cuestionar, ¿no? Ciertos aspectos que se encuentran muchas veces naturalizados, y que también nosotros y nosotras no estamos exentos de haber sido socializados y socializadas en una sociedad atravesada por estas pautas, por estas formas de es importante también que cada uno y cada una pueda realizar ese ejercicio de repensar ciertas cuestiones que muchas veces como algo natural y ya dado, ¿no? Entonces me parece que es interesante el compartir estos espacios como para poder nada, un poco más cada día, ¿no? Estos aspectos que hacen a poder pensar otra forma de vincularnos socialmente y trabajar en pos de tanto de la reducción de la violencia como también desde un abordaje preventivo. Me parece que es un eje fundamental. Y en esto de poder pensar, ¿no? A las violencias como una problemática social ligado a los también abre la posibilidad de esto, ¿no? De poder desarticular ciertas argumentaciones, de dejar de pensarlo como no hace tanto tiempo, a dejar de ser pensada como una problemática aislada, personal, ¿no? Y que empezó a tomar mayor visibilidad del carácter estructural de las violencias de género, ¿no? Entonces seguir en ese camino es fundamental precisamente para ir visibilizando las distintas formas del ejercicio de la violencia. Por otro lado, poder pensar que estas violencias se pueden destacar entre una multiplicidad de aspectos,
importante tener en cuenta, ¿no? Y que es importante no olvidarnos a la hora de pensar la problemática. Por un lado, que va a ser una problemática que va a estar ligada a una cuestión, ¿no? Que el ejercicio de la violencia atenta contra los derechos humanos fundamentales de las mujeres y de las personas del colectivo, que están contemplados tanto en instrumentos nacionales como internacionales. Es una problemática de seguridad en relación a que es un deber del Estado poder la seguridad de los habitantes, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y también es una problemática que va a ser inherente a la salud pública, ¿no? Desde una perspectiva integral, donde van a intervenir un montón de factores sociales, históricos, culturales, biológicos, bueno, poder entender en ese marco de las violencias, ¿no? Y el impacto que puede tener el ejercicio de la violencia en la salud y en la subjetividad de las personas que lo padecen, acceso o no a derechos, va a tener efectos también en esas personas y en esas subjetividades. Bueno, pensando esto, ¿no? de las violencias como un comportamiento que va a ser aprendido, que vamos a buscar separar conceptualizaciones que lo ligan a aspectos biológicos, hereditarios, vamos a estar pensando desde lo social y también ¿no? Que nos lleva a pensar cómo las conceptualizaciones en relación a las violencias han ido variando a lo largo del tiempo, en distintos momentos, en distintas sociedades. No siempre ha sido lo mismo lo que se ha conceptualizado como violencia, lo que ha sido visibilizado como violencia. En esto es interesante poder situar, ¿no? Que si bien estas distintas denominaciones que íbamos introduciendo al principio en relación a la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, van a tener como punto en común esto de ser violencias que podemos plantear que están basadas en el género, que apuntan a relaciones desiguales, siempre se van a referir a lo mismo, y es interesante poder pensar, bueno, ¿de qué hablamos? ¿No? Sobre todo pensándolos en relación a normativas que tenemos en nuestro país, bueno, cuáles son los sujetos que protegen esas normativas, a quiénes están destinados, y cuáles son las problemáticas que quedan más invisibilizadas, que es necesario seguir trabajando. Otra cuestión que es fundamental tener en cuenta al pensar lo que es el ejercicio de las violencias va a ser pensarlo en clave de la interseccionalidad, ¿no? Cuestiones que no todas las mujeres, no todas las personas de las disidencias sexogenéricas se van a encontrar en las mismas situaciones de vulnerabilidad cuando hablamos de género, ¿no? Y que va a haber cuestiones socioeconómicas, de acceso a recursos materiales, simbólicos, de edad, de orientación sexual, que van a ir también otras formas de estar expuestos o no a esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Que pueden ir acrecentando o disminuyendo esa vulnerabilidad. Pensando en primer lugar en relación a esta conceptualización de la violencia familiar, una de las primeras conceptualizaciones que surgen para pensar la problemática ligada a la ley que tenemos en prevención de la violencia familiar, es interesante señalar ahí que si bien se establece que la violencia va a cualquier acción, omisión, abuso, ¿no? Donde se señalan distintos tipos de violencia, va a estar centrada en cualquier persona en el ámbito del grupo familiar que sufre una situación de violencia. Entonces, en este sentido, podemos pensar que si bien las mujeres, al poder violencias, al formar parte de un grupo familiar, pueden ser destinatarias de esta violencia, no es una conceptualización o una normativa que sea específicamente destinada a este grupo, ¿no? Porque podemos pensar que va a ser una ley que proteja a cualquiera de los miembros del núcleo familiar, por ejemplo, en la violencia destinada a los hijos o a las hijas, ¿no? Enmarcado en esta normativa. Cuando empecemos a hablar más específicamente de violencia contra la mujer, ¿no? A partir de la ley 26.485,
se va a hablar específicamente de esa violencia destinada a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y lo que es interesante poder marcar de esta ley, que ahora vamos a hablar un poco más, es en relación a la multiplicidad de tipos y modalidades de violencia que se dejan planteadas en la ley, ¿no? Y que nos va a venir a marcar que no va a ser lo mismo hablar de violencia familiar que hablar de violencia contra las mujeres, porque una apunta a la mujer como sujeto de referencia, mientras que la otra va a apuntar a todo el grupo familiar, ¿no? Entonces va a ser diferente ahí como problemática. También cuando hablemos de violencia de género, ¿no? Violencia de géneros en plural, ¿no? Porque también es importante señalar que cuando hablamos de la violencia, en realidad deberíamos hablar de las violencias en plural, no precisamente marcando esta publicidad de formas en que puede manifestarse la violencia. Cuando hablemos de las violencias de género, vamos a incluir a las niñas dentro de las destinatarias de esas violencias, pero también vamos a poder incluir o visibilizar de una forma más presente aquellas LGTB que muchas veces son quienes quedan más invisibilizados, ¿no? como destinatarios y destinatarias de estas. ¿No? Y se va a entender a esta violencia exclusivamente en relación a lo que son las normas de la masculinidad y la feminidad hegemónica, en relación las normativas en relación al género y todo lo que tenga que ver con lo prescriptivo en relación al género, ¿no? Y señalando o excluyendo todo lo que quede por fuera heterosexista. Y acá es importante tener en cuenta cómo las personas con orientaciones sexuales y con expresiones de género no normativas están expuestas a distintas violencias que en definitiva lo que hacen es que no puedan ejercer plenamente sus derechos. Dentro de estos distintos tipos de violencias que se empiezan a visibilizar y que se conceptualizan en la ley, lo que resulta ahí fundamental pensar, ir ampliando esto que decía al principio, ¿no? de la forma de entender la violencia, donde en un principio, hasta no hace mucho tiempo y aún hoy, con que se considera la violencia, el ejercicio de la violencia física, ¿no? Las marcas en el cuerpo, y hay otros tipos de violencia que están contemplados en la ley, que no son tenidos tan en cuenta, que muchas veces cuesta conceptualizarlos como una violencia, no están tan visibilizados. También nos encontramos con la dificultad de la prevención, ¿no? Porque es difícil prevenir aquellas situaciones que no son visibilizadas de violencia, ¿no? Y podemos pensar en la violencia psicológica, en la violencia sexual, la violencia económica, la violencia simbólica, ¿no? Como distintos que vienen a mostrar esto, ¿no? Bueno, no solamente lo físico es violencia, hay una multiplicidad de formas de ejercicio de la violencia, tal vez en ningún momento llegan a la violencia física. Y también esto de poder pensar las distintas modalidades o los distintos ámbitos donde se ejercen las violencias, donde no solamente se va a contemplar lo que es la violencia doméstica, ¿no? que tal vez fue el ámbito por excelencia donde se las violencias contra las mujeres y las disidencias, ¿no? Ligado también a esta conceptualización de la violencia en el ámbito más de lo privado, sino que se empieza a visibilizar también el ejercicio de la violencia en distintos espacios donde estas violencias se pueden ejercer en el ámbito de lo, ¿no? Y podemos pensar ahí la violencia institucional, la violencia laboral, contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia en el espacio público, una modalidad de violencia que hace muy poco se incorporó en la ley, o la violencia pública y política, y que también nos hablan de estas modificaciones que se van dando a partir de cambios de luchas sociales, ¿no? Y que hablan también de esto que decían hace un momento en relación a cómo va cambiando la conceptualización o aquello que se va viendo como una violencia, ¿no? Y que tal vez hace 10 años la violencia en el espacio público o el acoso callejero no era por casualidad pensado como una violencia, ¿no?
y que también nos va a ir hablando de esto, ¿no? De los distintos cambios que se van produciendo a nivel social, cómo eso tiene su impacto muchas veces en las normativas. Por ahí para irse en relación a las formas de violencia, sin pensar, y que seguramente, bueno, después lo va a retomar Agustina, es la cuestión del femicidio, esto que decía al principio, ¿no? De poder pensar el femicidio como una violencia estructural, ¿no? Como la forma más extrema que va a alcanzar lo que es la violencia contra las mujeres. Pensar tanto el femicidio como los travesticidios, como los transfemicidios, ¿no? Como nuevas denominaciones que surgen para visibilizar la problemática, corriéndose del término homicidio, ¿no? Como un término neutro, donde, bueno, no queda definido quién es, ¿no? Para resaltar precisamente este carácter estructural y sistemático que tiene este ejercicio de la violencia, ¿no? Y poder pensar que estos femicidios, transfemicidios, travesticidos, hay muchos autores que los empiezan a caracterizar como crímenes, ¿no? Que van a estar basados en esto, en una motivación de género, ¿no? Sobre todo destinados hacia cuerpos. Y lo que es fundamental, me parece, como para poder pensar la problemática, es también partir de que para que estos asesinatos sucedan, todo un trabajo previo, ¿no? De inferiorización, de desigualación, de falta de acceso a derechos, ¿no? De todo un conjunto de la sociedad. Sirve de caldo de cultivo para que esos asesinatos se produzcan, ¿no? Como para poder pensarlo, ¿no? Bueno, ¿de dónde surge? Que no de la nada, sino que hay toda una historia previa de vulneración que es importante tener en cuenta. Cierro con esto y te dejo saber que si parece, más profundizando un poco más. Ahí está. Bueno, cómo no, muy bien. Bueno, muchas gracias en principio por la invitación. Agradezco a la justicia, a sus autoridades, a su equipo, por confiar en nosotros una vez más, a la secretaria de Extensión de la Facultad de Villalba, que ha sido la que ganó esta articulación por el lado de la facultad, junto con los esfuerzos del Ministerio de Justicia, nos permiten compartir un espacio de intercambio desde la Facultad de Psicología, con un espacio tan importante de justicia y de dirección de acceso a la justicia en materia de políticas públicas. Bien, algunas consideraciones retomando lo que planteaba Ana. En primer lugar, la nominación de la violencia de género es importante, este trabajo que fue marcando previamente, porque muchas veces la violencia no existe si no se la nombra. Entonces, recordemos, inicialmente eran mujeres golpeadas, significante, ¿no? Que era lo que se podía mostrar, el golpe. Todo lo que fue marcando Anita vino después en las luchas de distintos colectivos. Entonces, nominar y nombrar es muy importante. Esta cuestión de nominar o no nominar hace que muchas mujeres que sufren esta problemática midan la violencia en función del dolor y de la intencionalidad. Cuando el compañero la empuja y la pared y va a la guardia hospitalaria para que le den 2 puntos, puede llegar a decir, como escuchamos nosotros en la atención de la casuística, justamente cuando estamos en el CPB, que pero él no me quiso lastimar, como lo que lo disculpa. Entonces no es violencia de género. A eso me refiero. Quienes lo sufren miden si es o no es violencia en virtud, como si hubo intención o no, y del dolor
del dolor que recibe por ese hecho. Me acuerdo de un caso que yo le preguntaba si había sufrido violencia de género, y ella dijo 2 o 3 veces. Bueno, dije yo, no estamos, para lo que uno escucha, no era, digo, tomado de manera incipiente, es muy promisorio, podemos intervenir mejor. Cuando ahondo un poquito más, resulta que eran las 3 veces que la mandó al hospital. Ella citaba 3 episodios de violencia de género cuando tuvo que ser atendida por la asistencia pública. Lo demás no es violencia de género, ¿no? A eso me refiero. Por otra parte, la violencia de género no aparece de golpe a la multiplicidad de sentidos del término. En primer lugar, aparece una fase de seducción y luego de destrucción. Ninguna mujer, diciéndolo coloquialmente, se engancha con un compañero. Esto es un golpe. Hay toda una fase de seducción, de encuentro, de intercambio, de enganche, como se le quiera llamar, y después, en una segunda etapa, tiene lugar un proceso de destrucción. La idea parte es avanzar sobre aspectos y manifestaciones en la subjetividad, en los aspectos personales y relacionales. ¿Qué aspectos se ven afectados por la violencia de género? Entonces, en los hechos, nos referimos a violencia de género no como un estado de ira, agresivas en un contexto de conflicto, sino a un proceso de control y dominio. En lo emocional de la violencia de género, en lo concreto, en lo relacional, para nosotros, se plantea como proceso de control y dominio de una persona, un varón, sobre una mujer. O incluyendo en esta línea lo que Ana planteaba de las personas del colectivo LGTB, que ocasiona daños visibles e invisibles en quien padece ese abuso de poder. Cuando existe un ejercicio de poder, quien lo sufre tiene una posibilidad de reaccionar, de hacer algo con eso. Ahora, cuando lo que tiene lugar es un niño, las posibilidades de reacción se disminuyen mucho o se eliminan. Tomamos una autora acá, Marie-France Irigoyen, que nos acerca a este concepto de dominio y plantea que es una acción de mediante el desposeimiento de la otra persona, de la compañía en este caso, ¿no? Una acción que mantiene a la mujer en un lugar de sumisión y dependencia. Ese es el proceso de dominio. O sea, una acción de apropiamiento, de desposeimiento de la otra persona. Insisto, mujer o integrante. Eso genera sumisión y dependencia de quien la sufre. El poder se expresa en la capacidad de control de la otra persona, sobre la otra persona. ¿Control sobre qué? Sobre la vida, las conductas, los comportamientos, los movimientos de la otra persona. Su objetivo es lograr obediencia y disponibilidad. Obediencia y disponibilidad. Se ejerce sobre el pensamiento, no solo sobre la conducta, sobre el pensamiento, o integremos por conducta todos estos aspectos, ¿no? Pensamientos, vida sexual, vida económica, laboral, tratar su capacidad de decisión. El proceso de condicionamiento es, en tanto la mujer, por ser mujer, se encuentra en un contexto patriarcalizado, que es independiente, cuesta arriba, que cada movimiento le cuesta mucho más que a los varones. Pero también es relacional, como una especie de adiestramiento. Lo que dijo Anita respecto de que la violencia es un aprendizaje social.
Parece obvio, pero es interesante porque en la escucha de muchas personas, muchas mujeres maltratadas que vienen a los dispositivos de atención, a veces escuchamos que lo significan de otro modo. No hay una sola definición de violencia. Eso es interesante. ¿Desde qué concepto de violencia trabajamos cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las causas de las violencias que cada uno de nosotros interpreta? O sea, entiende que la violencia es por tal o cual causa. Es importante ese aspecto también. Por ejemplo, la mujer que dice, bueno, mi compañero es una buena persona, cuando se alcoholiza es violento. ¿Cuál es la causa? La alcoholización, una adicción para esa mujer. Nosotros, en otro paradigma, que es un aprendizaje social, una modalidad de relacionamiento. En esta persona, la violencia, pueden estar incidiendo traumas anteriores, en particular los malos tratos y los abusos sexuales recibidos en la infancia de la adolescencia. Bueno, saludamos a Adriana que se retira. Gracias, Adriana, por el acompañamiento. Esos violentamientos pueden incrementar la vulnerabilidad de esa mujer frente a la violencia de su compañero. Importante señalar que no lo entendemos como masoquismo o disfrute, cosa que también circula en el sentido común. ¿Por qué no se van? Si quieren ir a conversar, pero con respecto a la compañera que va a hablar luego, vamos a ser sintéticos, eso lo dejamos para después. Centrarme en cómo ese proceso de condicionamiento, ese proceso de dominio, opera, mediante qué microviolencias, mecanismos, cuáles son las acciones, qué objetivos persiguen y cuáles son los efectos en la subjetividad de esas violencias. Eso vamos a desarrollar ahora a continuación. Entonces, voy a ir marcando las acciones y los objetivos. Como acción, proceso de condicionamiento o de adiestramiento. Es importante ese aspecto también. Las estrategias o podemos decir, algunos lo denominan indefensión aprendida, que algunas mujeres desarrollan para sobrevivir. ¿Cuál es el objetivo? La eliminación de las defensas psicológicas. Posibilitar el enganche, entre comillas, abusiva. A eso apunta el condicionamiento y el adiestramiento. Otra acción que mencionamos, control, posesión, vigilancia. 3 acciones. ¿Qué objetivo tienen? Imponer el modo en que se hacen las cosas. Otro aspecto muy importante que ustedes en la casuística, el aislamiento. La acción del aislamiento, que no es una acción, es más bien un complejo proceso que desarrolla el que la violenta, es muy persistente ese proceso y es muy importante, porque cuando logra el aislamiento, logra un éxito en el proceso de dominio muy relevante, porque no tiene a quién acudir. No puede hablar con nadie, no puede irse a la casa de nadie. Son de acciones que él va desarrollando en esta fase inicial de seducción, antes de llegar al golpe físico. Hacer pelear con las familiares, separar de las amigas, no tiene con quién comunicarse luego, queda subsumida al sujeto. Este objetivo, este aislamiento tiene por objetivo perpetuar la violencia, garantizar que siga, escapar, con quién hablar, pero también en la mujer se juega un fenómeno que es evitar la vergüenza, porque ya cuando apareció por tercera vez con el ojo negro y ya no puede seguir diciendo que se cayó, o se golpeó contra la pared, contra la puerta, una escalera, ya también la mujer que sufre esto empieza a sentir vergüenza, y entonces le resulta funcionar en ese sentido. Otra acción, los celos patológicos, es estar celando permanentemente. ¿Qué objetivo tiene eso? Anular la alteridad de la mujer, porque lo que lo desquicia, lo que lo violenta al sujeto, sería malversación, pero bueno, me extiendo un poquito y vengo, es sentir, percibir, registrar que enfrente hay un sujeto, otro,
en este caso, más allá de su deseo y de su control. Es decir, en concreto que esa mujer tiene deseos, proyectos, amistades, investir libidinalmente que puede afectivizar a otras personas más allá de él. Eso, cuando él percibe que hay una voz fuera de su control, es donde se incrementa la violencia. Por eso, cuando la mujer decide irse definitivamente y lo expresa, hay una situación de altísimo riesgo, porque ahí es donde puede desencadenar el femicidio, porque ella percibe que no hay vuelta atrás, que no hay decisión tomada. El acoso, la vigilancia, el seguimiento, ¿no? En el trabajo, en la escuela, por teléfono, el tema del teléfono es tremendo. ¿A dónde apunta el objetivo? Persigue saturar su capacidad crítica, su resistencia, por repetición, permanente. Entonces, con frecuencia, cansarla, que baje los brazos. Otro aspecto que opera mucho es la denigración. La denigración tiene una expresión pública, que por ejemplo en una mesa común con amigos y amigos la humilla, le hace chistes denigrantes, donde la dejan ridículo, una dimensión privada, que tiene que ver con la intimidad, la vida sexual, donde también allí desarrolla toda una serie de acciones denigrantes. ¿A dónde apunta ese violentamiento? A destruir la autoestima de la mujer. Que ella piense que no sirve para nada, que no puede erotizar a nadie, que no puede tener un proyecto de vida, ¿para qué voy a estudiar si no me da la cabeza? ¿Cómo voy a poner un emprendimiento si no puedo, no me da? Etcétera, etcétera, etcétera. Por último, pero en esta gama, actos de intimidación y violencia, ¿no? Que tiene que ver con tirarle el auto encima, frenar un segundo antes, etcétera, que bueno, directamente causa esa descalificación, va un poquito en línea con la denigración, inducir la manipulación, que dude de sí mismo, perder confianza. La ridiculización, rebajar, humillar, tiene que ver con evacuar la rabia interna que tiene ese sujeto, romper su identidad, la autoestima y su identidad, y lograr el desmoronamiento subjetivo de esa mujer. Porque no siempre se visualiza o se expresa por la vergüenza que puede sufrir la mujer, es la indiferencia ante la actividad. Es decir, ella le dirige un requerimiento afectivo que le provea afecto, cariño, una expresión, y él desestimarla, ridiculizarla, desestimarla, no acceder a sus requerimientos afectivos. Esto genera y también la pérdida de su condición de sujeto. Amenazas que tienen expresiones, por ejemplo, me llevo los hijos, te saco los chicos, o me suicido, esa también es bastante común, me mato, si no estás conmigo, si me dejas me mato. Bueno, y básicamente eso, ¿no? Generarle culpa, el objetivo es generarle culpa e incertidumbre, a ver si se mata, y si se mata es por mi culpa. La inversión de la culpa es un mecanismo que se persigue mucho en este plano y que lleva a que ella sienta que cada vez que sufre es por su responsabilidad, porque efectivamente no hizo las cosas bien, no hizo como él quería, no responde sexualmente, no cumple con las exigencias en distintos planos que él le pide, y entonces tiene razón en enojarse. Acá podemos aplicar el concepto, complementariamente, el concepto de violencia simbólica que desarrolla Pierre Bourdieu, que es en relación a la violencia que ejerce el dominador, sobre la persona dominada. La persona dominada incorpora el punto de vista del dominador sin saber que lo está haciendo, sin ser con ello, asumiendo el prejuicio más desfavorable para su evaluación. Es decir, ella dice, por ejemplo, tiene razón en enojarse porque la verdad que yo cometí el error, yo no estoy presentable, o yo no soy una persona
contacadas, no sirvo para esto, no sirvo. Pero ella lo piensa y lo dice como algo propio. Le quitaría para mejorar el ejemplo, simplemente ella dice, yo no sirvo, yo no soy buena en esto, no soy bella, no puedo brindarle amor, cariño, etc. No puedo estudiar. Dice, dijera así ella. Ahora, eso no surge de ella inicialmente, eso es el mensaje que el dominador le ha estado repitiendo y que ella incorpora sin darse el punto de vista de él. Lo dice como algo propio. Eso es violencia simbólica. Bueno, vamos rápidamente a los efectos psicológicos. Dominio en quien lo sufre. Algunas pautas. Uno de ellas es la renuncia. La mujer empieza a renunciar a veces a sus objetivos, a sus proyectos, a sus deseos, para calmar la ira y el enojo y el displacer de su compañero. Entonces no va a estudiar. Decide, como se puso tan mal, se enojó y se violentó, y hasta la pudo haber agredido físicamente, entonces él se calme, decide no estudiar. A eso me refiero con la renuncia. O decide no ir a la peluquería, o decide vestirse como se vestía antes, no más cómoda, no más como le guste a ella. Otro efecto psicológico de todos estos violentamientos que vimos previamente es la confusión. Soy yo y soy yo. Es culpa mía. ¿Está pasando esto o no está pasando esto? ¿Me está violentando? ¿Me está agrediendo o no? ¿Me está acosando o no? ¿O es normal? No, está bien. Tiene que seguirme y a preguntar dónde estoy, con quién estoy. Anula sus facultades, sus defensas justamente su defensa psicológica, su vitalidad, y eso le dificulta la reacción, la autodefensa. La duda va en la misma línea, hace que se responsabilice con la culpa, la incriminación, la autoincriminación de las cosas que pasan en la pareja, en la relación. El estrés es tremenda, la situación de estrés, que llega a tal hora, está esperando, cuando ya hay, por ejemplo, un caso más grave de violencia física, está esperando que la golpee, porque sabe que en su momento va a pasar. Y lo que es increíble y dramático es que una vez que la golpea, ella ahí se tranquiliza porque ya está, ya pasó. Llega el sujeto, hasta que ocurre la descarga, está permanentemente en tensión que en cualquier momento la golpea. Entonces es un estrés y un afrontamiento de la dificultad tremenda. Paradójicamente, cuando ocurre esa descarga, bueno, ya sabe que no le va, ya está, ya ocurrió lo temido. Sumisión, alerta para evitar esa descarga violenta que finalmente suele ocurrir. Miedo y el aislamiento que acá tenemos como mecanismo y como efecto, ¿no? O sea, un aislamiento, una acción que es como dijimos hoy, y una respuesta de la mujer para evitar la vergüenza, como decíamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La soledad para afrontar todo este proceso. Y acá viene el fantasma de lo privado, ¿no? Esto, cada caso es un mundo, todos son realmente perjudiciales para la lucha, la prevención y la solución de la violencia de género. Esto porque me parecía relevante con Anita, por eso lo organizamos así, justamente como ella anunció al principio, para que nosotros como trabajadores y trabajadores de las políticas públicas tengamos presente algunas posibles respuestas de la persona con la que vamos a trabajar. Esa persona que viene en busca de reducir las políticas públicas, los dispositivos institucionales, que vamos a encontrar respuestas de estas características. Nosotros somos uno más en la serie. Otro sería distinto si en su mundo cotidiano le pasan estas cosas. Entonces, cuando nosotros le planteamos una estrategia de trabajo, tiempo, elaborar con el resto del equipo y con otras instancias intersectoriales y demás, trabajamos con ella, desarrollamos una propuesta y resulta que vuelve con el sujeto, o no hace lo que le planteamos que acordamos, o nos da una respuesta destemplada, nos enojamos. A esto voy. Nosotros nos podemos enojar, nos puede hacer sentir mal la respuesta que nos brinda, o su abandono, o su desconocimiento por lo que hemos acordado. Tienen que tener presente todos estos mecanismos y muchos otros
para entender la respuesta y evitar que nosotros, en virtud de un mal entendimiento de qué se trató esa escena, nos enojemos o tentemos y repliquemos violencia sobre esa persona, fortaleciendo la lógica patriarcal que la violenta. Entonces, evitemos de este modo un proceso de revictimización. Nosotros estaríamos revictimizando si en un plano imaginario, de, por ejemplo, me lo hizo a mí, con todo lo que yo puse y lo que trabajé y lo que me moví para conseguir, tal y cual, y así me lo agradece, bueno, ahí estamos mal, en ese razonamiento estamos mal. No es contra mí, no es contra el equipo, no es contra la institución. Son respuestas que muchas veces dejar de realizar justamente por el proceso de dominio y los condicionamientos y los mecanismos que desarrolló para sobrevivir. Esta indefensión aprendida. Entonces nosotros no tenemos que leer las respuestas de vuelta nos brinda o genera en nuestra articulación, nuestra asistencia, como algo imaginario hacia nosotros, que en el plano especular, en el plano de A, B, no. Está reproduciendo una modalidad de relacionamiento resultante de un proceso de dominio profundo. Entonces, no reaccionemos nosotros de manera despectiva, violenta, o sea, serían todas expresiones que generaría un proceso de revictimización más. Con lo cual las puertas de salida se les cierran. O sea, estaríamos jugando a favor del agresor, porque generaríamos más, reforzaríamos más aislamiento. Quizá la única puerta que encontró se la porque no hace lo que le no hacen lo que dejar de comer dulces, dejar de comer con sal, dejar de hacer esto, salir a caminar, y el médico no se enoja con nosotros. Entonces, tratemos de situarlo en la misma sintonía para justamente ser una herramienta de acompañamiento y no de revictimización. Hasta acá el tiempo ya se ha cumplido. Cualquier cosa podemos retornar después si hay preguntas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a los dos por esta exhaustiva descripción que nos han dado, muy interesante, acá no paraba de anotar. Bueno, ahora vamos a presentar a la siguiente oradora por ahí, a vos. Ella es Agostina Balastegui. Bien, andaba con tema de señal, está desde el auto, porque estaba en una actividad en La Matanza, así que bueno, así está, la presento, es cortito así, no la hacemos perder. Ella es la doctora Agostina Balastegui, ella es abogada, directora de intervención políticos y alto riesgo en situaciones de violencia por razones de género del Ministerio de Mujeres y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por este ratito que podés estar con nosotros, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que se escuche bien porque le contaba a compañeras y compañeros que bueno, estoy robando señal de Wi-Fi en el conurbano, así que bueno, está complicada la señal, hay que invertirla, hay que apostar a que las empresas inviertan un poco más en antenas acá, así que buenísimo que se escuche bien. Muchas gracias por la invitación, y con Ana, que la verdad que impecable sus exposiciones en relación a la temática, y bueno, a mí me queda un poco en línea de lo que venían exponiendo mis compañeros, y bueno, por ahí hacer mención a algunas cuestiones que venimos abordando desde la provincia. Traigo el saludo de nuestra ministra Estela Díaz y de nuestra subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas. Así que bueno, en línea de lo que decía y mencionaba en un principio Ana, en relación a la identificación de distintos tipos y modalidades de violencias por razones presentes, y también dio una explicación magistral en relación a los círculos de violencias, que son sumamente importantes
importante entender a la hora de abordar situaciones de violencia y llegar a tiempo, ¿no? Porque, bueno, amén de que el Estado tiene la responsabilidad en este paradigma de derechos humanos que mencionaba en un principio Ana, también es importante que podamos, tanto de los OPEs, y entiendo que también hay algunos estudiantes de la Facultad de Psicología, digo, de poder pensar en aquellas redes que son necesarias ir en los abordajes de violencia. Así que hay una fuerte apuesta por parte de este ministerio a la formación de acompañantes en relación a las violencias por razones de género y la importancia de construir una matriz de riesgo como lo hemos hecho allá el año pasado con la que lleva 1 año y 10 meses, 11 meses de gestión. Así que en primer lugar también hacerme a la creación de estas políticas públicas que hacen falta a la hora de la construcción de esas redes, que como bien decías, digo, cómo desarmar esa ruta crítica que nos encontramos en las situaciones de violencias por razones de género, ¿no? Pensar en estos indicadores que mencionaba, como a modo de ejemplo el aislamiento, que también mencionaba el consumo problemático, no solamente por parte de las personas agresoras o dominadoras, sino también de las personas en situación de violencia. Contarles también un poco desde qué lugar les hablo. En mi caso yo hago abordajes de femicidios, travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, y bueno, en relación a eso, no solamente hemos creado algunas políticas públicas que seguramente vayamos a desarrollar en el transcurso de la charla, pero sino también contarles a partir de qué instrumentos nosotras hemos empezado a recoger algunos indicadores y cómo hemos construido esa matriz de riesgo que es sumamente necesaria a la hora de pensar en la prevención de estas violencias que hoy, al principio Ana decía, son violencias estructurales, sistemáticas. Bueno, ahí Ana María Fernández en su momento pudimos construir un marco teórico y conceptual en relación a este tipo de violencias, y yo le agregaría en relación a estos enfoques que venimos dándole desde la psicología y también desde la construcción de las intervenciones emblemáticas que hemos realizado, que son también históricas y sociales, es decir, el término estructural quedar corto, ¿no? Porque en algún aspecto uno se pone a analizar cuáles son esos instrumentos y esas herramientas que empezás a aplicar siendo el Estado en materia de... Y nos empezamos a encontrar con un recorrido que es histórico y que tiene que ver con aquellas otras violencias que no son visibles, esas que recién Xavier hablaba, bueno, antes era de comunicaciones sociales por cada temática, entonces salíamos a hacer movilizaciones, y aquel 3 de junio también se movió, ¿no? El Ni Una Menos, de una fiscal, ¿no? Que dice, bueno, Lucía Pérez fue empalada, ¿no? Y tuvo que usar esa expresión, esa manifestación de violencia, que después, bueno, se vio en la investigación judicial una retractación en cuanto a esto, pero a lo que tenemos que llegar, ¿no? En aquel 3 de junio de 2015, si no me equivoco, con esa manifestación y movilización impresionante en relación a síntoma, ¿no? de los feminismos. Entonces, digo, cuando uno se pone a analizar, dice, bueno, hay otras violencias que también están y que no son visibles, que tienen que ver con esto que hemos construido, digo, enganchándolo con el término de que es histórico, ¿no? De esas violencias que han opacado compañeras que hoy la historiografía feminista recoge, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a visibilizar las violencias, estamos trabajando en la prevención de las violencias. Entonces, me gustaría hacer hincapié en primer lugar en relación a las intervenciones de femicidios. También haga mención a los travesticidios, porque son una temática bastante particular en cuanto a los abordajes y también a la construcción del marco teórico y metodológico de abordaje. Cuando uno o una se pone a construir la estadística, que ha sido lo primero que hizo este ministerio en relación a la temática de femicidios, primero construimos una guía de intervención, que era lo que no había, pero luego construimos un subregistro. Y en esto también
hacer mención que la ley nacional nos llevó a crear algunos observatorios y registros en relación a estas violencias extremas, que son los femicidios, y ahí construimos un subregistro, que la consigna de este subregistro es crear estadística, pero no para contar víctimas, crear estadística para poder construir políticas públicas que cristalicen cuáles son esos conflictos que recién Xavier mencionaba, y que tienen que ver justamente con la identificación de aquellos círculos de violencia y cuál es el contexto en el que estaban esas víctimas, en el contexto en el que nosotros fuimos interviniendo y recogiendo, analizando cuáles son con las que nos encontramos a la hora de la escucha activa. Que también Xavier decía, bueno, es importante, ¿no?, que es la escucha activa, la prevención de los femicidios, para trabajar posteriormente en la prevención de los mismos, sino también en la construcción de un paradigma donde esas políticas públicas que estamos pensando en esos contextos. Y cuando hablo de alojar, pienso, ¿no?, en aquellas situaciones donde vemos que en la mayoría de los femicidios encontramos la ausencia, ¿no?, la ausencia de redes, cuando vemos que hay compañeras que, a las que nadie reclama, que están en morgue judicial. Acá hemos creado una intervención, una dirección de intervención que va a intervenir en esas situaciones, que va a pensar en reconstruir la historia de esas compañeras. Hablo de la ausencia de redes también como un indicador de riesgo. Nosotras, cuando construimos la matriz, pensábamos en aquellas intervenciones que habíamos tenido, en aquellas escuchas que hemos realizado en un primer momento, en esto del acompañamiento a familiares, ¿no? Y ahí ya me estoy metiendo también a contarles cuáles son las intervenciones que hacemos desde esta dirección en femicidio y la política pública que hemos creado en primer momento, con un acercamiento a familias o a aquellos allegados y allegadas, porque también allí tenemos una cuestión, ¿no?, que hay otras familias que son ampliadas, que no son tal vez descendientes, que tiene que ver con esto que también mencionaban mis colegas, que es en relación al aislamiento. Cuando reconstruimos que encontramos que esas compañeras o compañeros venían de otros distritos del conurbano y analizamos que habían hecho denuncias previas y en realidad no hubo función, y es producto de la falta de unificación de criterios del sistema judicial. Cuando analizamos cómo generar el acceso a la justicia, pero cuando vamos a ver la situación en particular, nos encontramos con que esas compañeras no habían tenido medidas efectivas. Entonces, digo, ¿cómo a partir de toda esta construcción nosotras podemos planificar de aquí en más políticas de prevención para llegar a tiempo? Y en relación a la matriz de riesgo, es importante mencionar, digo, cuando nos ponemos a analizar también en relación a la construcción de sentidos, que vemos que hay un montón de indicadores que no se dan a la hora de llegar a tiempo por parte del Estado, vemos que tenemos medidas de protección por cantidad que son en piloto automático otorgadas por el PC, que hay compañeros y compañeras del Ministerio de Justicia escuchando y que hacen intervenciones también para llegar a tiempo, pensando que va a ser eficaz, pero esa medida no es eficaz en tanto y en cuanto no hay un reconocimiento de las violencias por parte de ese otro. Entonces es importante también la construcción de políticas públicas, pensando en el registro. Me refiero a aquellas personas agresoras. Si la persona agresora no tiene un registro por imperio de la ley, no tiene un registro de la medida de protección, no fue notificado que entienda la medida, que sean simples y claras, sino también pensar en todas aquellas recomendaciones de la MESECBI, recomendaciones de la Corte Interamericana, recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones de fallos y jurisprudencia que hemos creado a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos 40 años en la provincia de Buenos Aires, que aún existiendo este paradigma del que hoy hablaba Ana de derechos humanos, seguimos existiendo, ¿no? Como también sé que se usa mucho ahí en la academia en psicología, de pensar en estas cuestiones que insisten para existir, y que también ahí empiezan a plantear, en razón del abordaje de estas intervenciones, cuáles van a ser las estrategias que nos demos. Y bueno, ahí en relación a las intervenciones de casos emblemáticos, también empezamos a construir un paradigma
en el marco teórico, sino también en lo pragmático. Necesitan un cambio de acción por parte del Estado en esto de, bueno, no se llegó a tiempo pensar en cuáles opciones para mejorarlas, pero también trabajar ya sobre la reparación. Pensar que en el año 1984, ya con uno de los primeros fallos de la Corte Interamericana de relación a la temática de reparación, en relación a los derechos humanos, en el fallo de Velázquez Rodríguez, la Corte nos decía, bueno, es una de las obligaciones internacionales del Estado reparar. El Estado nacional, tanto el Ministerio de las Mujeres de la Nación como el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, tiene como una de las políticas más impuestas de la acción la reparación. Así que uno de los enfoques que venimos teniendo en relación a estas violencias extremas, yendo más al punto de políticas públicas que se han creado en el último tiempo, hacer mención al programa de abordaje integral de femicidios, travesticidios y transfemicidios, que es el famoso PAIF, y también de apoyo urgente creado por el Ministerio de las Mujeres de la Nación. El enfoque de reparación no solamente dado por el apoyo económico, por una de las características que nos encontramos en los femicidios a la hora de construir este subregistro que hemos hecho, es la vulnerabilidad económica, que también Xavier hacía mención, la vulnerabilidad a esas víctimas, a esa situación, pero también cuáles son esos contextos familiares y cómo alojamos la no revictimización. Y la no revictimización como una de las políticas más importantes en torno a la gestión del abordaje de las violencias. No solamente en esto de generar el anhelo de la intertransversalidad en todos los ministerios, en todas las políticas públicas, en todos los organismos, también en conjunto con el sistema judicial, sino también pensando a cuáles son esos contextos que no venía el Estado abordando. Hoy hay un Estado que piensa en ese contexto de vulnerabilidad económica para la organización a la hora de generar una acción en llegar a tiempo con el sepelio, porque si no después vemos que las familias se endeudan o pagan un pagaré por 100 pesos y venden los termotanques, los teléfonos, las motos, los autos, todo para poder darle una sepultura digna, ¿no? Entonces digo, el Estado está desde el inicio de esa intervención problemáticas, ¿no? Como el cambio de calificación, es el enfoque. ¿Por qué hablamos de femicidio? Y hoy hablamos de femicidio, digo, en un contexto también que busca visibilizar. Hablamos de femicidio, digo, pensando en aquellos, o por lo menos nuestro equipo hace intervenciones para poder generar el velo ese oscurecedor, donde las estadísticas alojen cuál es la problemática, pero también, digo, pensándolo desde la reparación. Cuando uno le pone nombre y pone femicidio, es el esclarecimiento de la verdad, y que se sepa la verdad es un modo de reparación, ¿no? Entonces, poder pensar que hay un equipo que en el marco del programa de femicidios, que es una política pública de esta dirección, hace intervenciones judiciales para el cambio de calificación en aquellos casos emblemáticos donde vemos que hay suicidio, donde vemos que están las suicidadas, ¿no? Pensar en Wanda Tadei, un caso súper emblemático de una compañera que fue prendida a fuego y cómo grande se repite por parte de muchas personas agresoras, o ver aquellos accidentes domésticos. Xavier hace un ratito decía, bueno, la que choca contra la pared o la empujan y se cae por la escalera. Bueno, que hoy nosotras hagamos una intervención para parar el ojo, para poner en alerta a las fiscalías y que cumpla la investigación de muertes violentas, tanto de la UFEM, que es la Unidad Fiscal Especializada de Mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue ratificado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, también de Naciones Unidas. Tenemos un protocolo que nos lleva a presumir el femicidio cuando hay un contexto de violencia. Por eso es importante que nuestros equipos del Estado tengan también que ese contexto y esa identificación de las violaciones que hemos hecho con familias que nos han dicho, no sabíamos que estaba en un círculo de violencia, no sabíamos que estaba en un contexto de violencia. Entonces, poder también en relación, poder en relación a las intervenciones en un caso emblemático y cómo eso también cambia la praxis. También se hacía mención en relación, a esto de correr el velo ese oscurecedor
de refleje la realidad, y también encuentra en esos casos un modo de contención y alojar las demandas de muchísimos familiares, que tiene una consecuencia, que tiene un síntoma y un impacto que cambia la vida, que estos hechos vienen a desorganizarle la vida a la gente. Entonces pensar como operadores y operadoras del Estado, cómo podemos ahí aportar en relación a que se generen por lo menos a la demanda, que es el deber de la dirigencia también penales y constitucionales en relación sobre la temática, y me gustaría también contarles más en la temática de intersección, unas intervenciones que venimos haciendo, las pericias psicológicas, porque también vemos en las intervenciones de causa judicial la formación de peritos y peritas, así que estamos en relación a la capacitación y a la fundamentación de un marco metodológico de violencias. Una línea metodológica que estamos utilizando en relación a algunas intervenciones y que, bueno, estamos trabajando en algunos casos de autopsias psicológicas, que me parece que también hay un gran aporte ahí de la universidad en cuanto a algunas investigaciones. Bueno, en principio en la provincia de Buenos Aires se habían utilizado para muy pocos casos, y ahí nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta a la construcción de este método retrospectivo, indirecto, sobre el análisis del contexto de las violencias, esto de reconstruir cuáles eran las rutinas, reconstruir cuáles eran los hábitos, las habitualidades, y poder generar ahí, en aquellas averiguaciones de causales de muerte que hay en cantidad en la provincia de Buenos Aires en contexto de violencia, esta perspectiva sobre las investigaciones de muertes violentas. Allá por el año 2008 se hizo un estudio de algunas colegas de la Facultad de Salud de la Nación, y se construyó una estadística donde se veía que hay un modo que se empieza a analizar en esto de ver y evaluar los contextos, y que también ahí, esto lo viene a alojar el protocolo en relación a estas investigaciones y a estos hechos, que tiene que ver con que, bueno, en la mayoría de los países del mundo, el ahorcamiento o que las prendan fuego no es el modo, no está dentro de los nomencladores universales del análisis de los suicidios. Y allí también hay un femicidio según el protocolo de son algunas que son sumamente necesarias de construir a la hora de que podamos hacer mención en femicidios. Y volviendo un poco a la matriz de riesgo que hemos creado, nos parece sumamente importante construir esta perspectiva de trabajo. Hicimos que todos los operadores y operadoras, y también las organizaciones sociales, construir algunos contextos que puedan nutrir y también acompañar en estos procesos en cuanto a la no frustración de los operadores y operadoras, y también de los acompañantes y las acompañantes. Y también había esto, ¿no? Conocer cuáles, y no sé si alguien me puede hacer, aunque sea un puñito para arriba. Se estaba entrecortando bastante, no sé si vos nos escuchás o te perdimos. Ahí estás. A ver. No se te escucha. No. A ver. Quizás querés apagar la cámara, y claro, y hablas. Vale. Ahí, a ver, ahí. ¿Se escucha mejor? Sí, así, ¿Mejor? así sí a vos. Bueno, ahí me bajé de la camioneta a ver si ahí se escucha mejor. ¿Ahí estamos bien? Sí, bárbaro, a vos. Ahí Dale, está. Creo que ahí gracias. estoy bien, ¿eh?
Te escuchamos Ahí va, claro ahí ahí, va, dale. sí. Ahí me agarró el wifi. Dale. A ver, ahí me agarró el wifi del lugar donde se inauguró el mural, así que me parece que me quedo ahí. Muy Bueno, bien. sí, se te escucha re claro ahí. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto, compañeras. No sé bueno, voy a reforzar por cuestiones que venía diciendo recién, a ver si en este contexto del Wi-Fi se escucha mejor. Decía también en relación a una cuestión que marca Javier, en cuanto al abordaje de las situaciones de violencia por razones de género, la importancia de la no frustración de operadores y operadoras, pero también de acompañantes. Digo, cuando estamos trabajando con aquellos acompañantes que a veces empieza a sobredemanda, o también la frustración esa que dice, bueno, no puedo seguir acompañándola porque vuelve con el agresor, porque cada vez que se frustró. Bueno, hemos tenido intervenciones emblemáticas en muchísimos casos que llevan 10, 15 años de intervenciones en las cuales y también operadores y operadoras del Estado, operadores y operadoras sobre todo del Poder Judicial, que te dicen, bueno, venimos trabajando hace 10 años este expediente, Agostina. Recuerdo un caso muy emblemático hace poquito tiempo en una localidad del norte de la provincia de Buenos Aires, donde un juez de paz me decía, pero Agostina, yo ya tenía que hacer todo lo que la ley manda que tenemos que hacer. Y habíamos creado una mesa intersectorial de abordaje de la situación, donde estaba el acompañante, donde estaba el servicio local de niñez, donde estaba el servicio de salud del hospital, que también ahí se menciona hace un ratito de la cantidad de situaciones que venimos donde la frustración dice, bueno, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, y ella elige seguir estando con el agresor. Bueno, no, a la hora de hacer intervenciones, qué importante es no caer en la frustración y generar una creatividad en relación al abordaje, porque cuando ese juez me decía, yo hice todo lo que tenía que hacer, era que había dictado las medidas. Ahora las medidas, cuando no son estas, y eso está en cualquier manual, e incluso en cualquier ley comentada de violencia nacional, cuando esas medidas no son tal vez trabajadas en el sentido de la medida de licencia reforzada que tenemos ahí presente en los mandatos, bueno, no van a ser efectivas. Cuando hay una medida de protección que cansa para compañera, y ese juzgado de paz dice, bueno, yo hasta acá porque si no le toca a la justicia. En realidad, también incluso a veces se frustra la intervención o no es efectiva la intervención. Entonces es necesario que trabajemos sobre todas esas otras intersecciones. Por eso siempre decimos que el metodológico de las violencias por razones de género tiene que ver con la presencia de las distintas intersecciones. Si no se trabaja con ese varón para que cambie porque si no cambia de víctima. Yo puedo alejar y puedo cambiar la estrategia y el rumbo de la intervención, pero si no se trabaja con esa persona en talleres socioeducativos o en un y ahí también seguramente va a haber una discusión que sé que se da mucho en la academia, que es la terapiación de algunos varones, ¿no? Que hay algunas estrategias judiciales que siempre caen en la terapeutización, dicen, bueno, que vaya y haga un tratamiento psicológico. Digo, es necesario que tengamos algunos otros enfoques y nos animemos a un poco más. Y digo, no solamente desde la organización intersectorial, eso tiene que surgir. Es importante la presencia de políticas públicas, porque si tenemos una localidad o un distrito que no cuenta con un dispositivo y la formación de esos dispositivos en relación al abordaje de varones en conductas violentas, seguramente un tratamiento psicológico o psiquiátrico no vaya a ser la medida de protección que aloje a la estrategia y a la demanda de violencia por razones de género. Y así podríamos seguir, podríamos pensar también en aquellos abordajes de consumo problemático, donde dicen, bueno, yo ya hice la medida para A y no la cumplió. Bueno, ¿eso se informó a la justicia penal o no? Porque también ahí se incurre en una desobediencia. Ahora, ¿qué pasa con esto de se lo obliga a ir o no? ¿Cuáles son las repercusiones en la subjetividad? ¿Cuál es esa subjetividad que nosotros construimos? ¿Desde dónde la construimos? Entonces digo, pensar esta misma línea que recién se mencionaba, de decir, bueno, lo que para mí hubiera sido estratégico, o cómo pienso yo desde mi lugar en situaciones de violencia por razones de género en relación a la estrategia. Bueno, esa estrategia tiene que ser con las personas en situación de violencia. Si yo dejé abordaje de la situación y la hago
solamente en pos de cuál es mi formación o cuáles son mis recursos simbólicos, y no tengo en cuenta cuáles son los recursos, cuál es el contexto, qué pasa cuando pensamos nada más que en generar autonomía económica en esas compañeras, como si fuera la principal y única dificultad de las violencias, nos vamos a encontrar con que en realidad a veces no se trata solamente de la autonomía económica, con una política pública que tenga que ver con la autonomía, digo, de generar un incentivo económico, de que se le tramite el potencial trabajo o el programa Acompañar, que son programas y políticas públicas de apoyo económico, tal con eso la compañera no salga del círculo de violencia, y eso no va acompañado de otra serie de estrategias. Así que, nada, hacer mención por ahí que tal vez fue un poco desordenado, porque es difícil en este contexto generar ahí una línea sobre lo que venían diciendo algunos expositores, pero bueno, dejarle planteada la invitación a pensar en estos abordajes desde la formación, y es suma, por eso celebramos estos espacios en relación a la temática, la formación en el abordaje de violencia, desde la intersectorialidad, desde la transversalidad, como principios públicos que también recientemente lo hemos modificado, y pensar también en estos abordajes como el puntapié inicial para la acción de femicidios. Cuando pensamos en la creación de políticas públicas, si esas políticas públicas no llegan a la sociedad, si esas políticas públicas no tienen un arraigo, si no tienen un anclaje en los territorios pensado en todos aquellos y todas aquellas que podemos prevenir, bueno, no es mágico, ¿no? Nada de todo lo que vengo diciendo es mágico, así que invitarlas también a pensar en conjunto y a poder trabajar en el marco de esta temática. Así que nada, quedo por si surge alguna pregunta, pero bueno, quería mencionar estas cuestiones. No, Agostías, la verdad que hiciste un esfuerzo para estar en la calle, en el auto. Bueno, muchas gracias por esta disposición. Acá ella me aclaraba, yo lo digo ahora al final, abogada egresada de la UNLP y que es auxiliar docente de la Cátedra de Derecho Internacional Público, vamos a decirlo también, porque es su parte de su currículum. Pensando mientras surjan preguntas o inquietudes, bueno, acá nos aclaraban en el chat, esta que vos decías, Agos, en relación a la marcha, la de Ni Una Menos, la de los 2015, que fue a raíz del femicidio de Kiara Páez. De Kiara. Lo que vos comentabas, claro, perfecto. lo de Lucía Pérez fue el primer paro nacional de mujeres. Mujer. Siempre hay alguien, viste, que nos... Siempre se me mezcla. Así, gracias. Bueno, acá lo aclaramos. Se tenía ejemplo, imagino, sí. ¿no? Porque cómo se juega en la subjetividad de masas, ¿no? Esto de que empalen a una mujer, o de que la descuarticen, digo, bueno, no voy a ponerme a dar detalles, pero es como que se juega la moral, ¿no? Y empiezan a jugarse algunas otras cuestiones en las que la movilizan. Bueno, a mí me moviliza también la violencia psicológica, la violencia económica, bueno, y todas aquellas, pero de eso se trata la interpelación, ¿no? Bueno, nada, quería... Exacto. Bueno, es así, es un intercambio No, yo me quedé pensando, y esto es algo yo creo que nos pasa a todos los que trabajamos de la psicología del ámbito PSI, ¿no? Esto de que queda supeditado, como vos también resaltabas, Agos, no solo en relación a las violencias, sino al consumo, como el tratamiento psicológico, como su lugar, como que la condición para acceder y nosotros sabemos desde nuestro ámbito que si no hay un replanteo subjetivo de base sobre esa conducta, tratamiento con un ánimo educativo solo por estar mejor, no es un camino, ¿no? Por esto la intersectorialidad en relaciones con unidades violentas, no solo con un tratamiento psicológico, si eso fuese necesario y lo demandase, ¿no? Esa persona, sino también con talleres, también para abrir, ahora ya está el chat un poco más activo, ahora lo voy leyendo, esto también que ha surgido como pregunta, si, salvo, bueno, en el caso en el que claramente necesita una sanción penal la violencia, como estos que vos describís, Agostina, a veces no, la pregunta en relación cuando la mujer o quien sea víctima de la violencia decide no denunciar a ese, ¿no? A su pareja, a quien sea que esté ejerciendo violencia, también juicio sobre eso, o que no todo tiene que ser plausible de una sanción penal, ¿no? Salvo estos casos extremadamente, ¿no? Violentos. No sé si
Si alguno de ustedes tiene alguna idea que quiere ir contando, y yo voy leyendo un poquito el chat. Hago un pequeño aporte en relación a eso. A mí, que me preguntaba hace un tiempo una acompañante, me dice, bueno, hay indicadores de riesgo presentes en relación a un riesgo medio, porque también en la evaluación de riesgo es importante que tengamos en cuenta que bueno, hay distintos tipos de riesgo. El riesgo de muerte lo vemos más cercano al alto, al mayor riesgo, pero después hay indicadores de riesgo presente que dan un riesgo medio, un riesgo bajo. Y sobre esos casos también se plantean a veces estrategias de desecurización. Desde el Ministerio venimos teniendo una línea respecto a esto, ¿no? La desecuritización de las violencias, ¿no? Pensando en aquellas situaciones de esa mujer no quiere hacer la denuncia. Bueno, lo que nosotras a veces queremos como acompañantes es que haga la denuncia. Ahora, si esa mujer no quiere y no está dispuesta o no ha transitado el proceso subjetivo que implica ir a una comisaría, esperar algunas horas a veces, que haga la denuncia, que si es en un pueblo se le comenta a la persona agresora o tenga que lidiar con la familia del agresor que vive a la vuelta de la casa. Bueno, ¿cuáles son aquellas estrategias también no punitivas que hacemos sobre el abordaje de las violencias? Y en relación, pensar en esto de las redes acompañantes, de las redes comunitarias, del trabajo del club del barrio, de la escuela, esos lugares de implicancia. Totalmente de acuerdo, Caro, con lo que vos planteabas en relación a estos abordajes que a veces, digo, también se trazan las estrategias sin la escucha y sin una intervención y una estrategia pautada con las personas en situación de violencia. Bueno, eso agregar. Bien, muchas gracias, Agustina. Acá, bueno, una persona que comenta desde un número, aparece, no aparece, les pido que pongan para saber con quiénes estamos interactuando. Hablan de la capacitación, ¿no? Del personal que asiste a víctimas. Bueno, en eso estamos, esta es la idea, acompañarlos, porque no es un trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado que acompañan y que asisten a todas aquellas personas víctimas de, ¿no? de delitos, del que fuere. Acá te conocen, Agustina, María José Doña te dice que trabajó con vos, participó en un femicidio en General Madariaga, que fue un placer, dice, y trabajar con vos, así que te saluda. A mí me parece, ¿no? Interesante que podamos trabajar en esto, ¿no? Por lo menos algo de lo que trabajamos en los módulos anteriores en relación a la escucha, ¿no? No solo a la escucha con perspectiva de derechos y con perspectiva de género, y parte de lo que se trabajó ahí con PAR fue con el tema de la abstinencia, ¿no? Respecto de los prejuicios, que es un poco lo que situaba Xavier, y trabajar, no tomar a la expectativa de lo que debería ser, porque de hecho, si está en esa situación es porque claramente un montón de instancias no pudo manejar previamente, entonces suponer un menos, ¿no? Suponer que ya vienen desde un menos, de una situación de carencia, de sentido común, porque están en esto, ¿no? O sea, es toda una situación de prejuicio que a veces nos complejiza o nos obtura, como decía Agustina también, esto de lo que sucede cuando decís, bueno, cuántas veces lo asistimos y lo acompañé, sigue en la misma situación y vuelve a plantear una denuncia. Es muy compleja esta situación, ¿no? De trabajar con las víctimas. Lo trabajábamos con los equipos en los talleres que pasaban de asistir a la persona que denunciaba y después asistían a las familias si esa persona había sido víctima de un femicidio, o el toreando hasta que realmente se efectivice la situación de denuncia o de salida de eso, porque si no, ese es el otro forzamiento, el forzamiento a denunciar, ¿no? Y acompañarla a que salga, o a que en definitiva se corte ahí ese proceso de acompañamiento, ¿no? Y no se tenga conocimiento por parte en que había continuado la situación, ¿no? Me parece que esto es todo el proceso a llevar adelante, es un cuestionamiento constante, ¿no? Y acción constante en nuestra tarea cotidiana, que me parece que es importante esto, darlo a hablar, a, ¿no? a trabajar, y me parece que esto que usted, no solo lo que hace Agustina, sino los que tanto este desarrollo que ustedes hicieron, ¿no? Ana y Xavier, en esto, en tan conductas y las violencias que cubren tantos aspectos, ¿no? Que no solo tienen que ver con la violencia de género, con el cliché de lo que habitualmente uno se encuentra o lo que se escucha respecto de esto.
no sé, bueno, de todo lo que dije, si quieren comentar, si los escucho. Bueno, también está en relación con lo que decís, lo que se dijo antes, y lo que está aquí Analía incorporando, respecto del agresor, ¿no? Del varón que ejerce violencia a la compañera. ¿Cómo pensar este fenómeno, no? Hoy un poco lo decíamos, ¿cuál es la causa de la violencia en este caso? Porque depende del diagnóstico de la situación, es el diseño de una estrategia de intervención. Es un problema patológico, es una patología, ¿no? Como decía de alguna manera Agostina. La patologización del género, ¿no? Esto de decir, bueno, tiene un problema de adicción. Bueno, no es un problema de adicción, es un problema que es violento con la compañera y no es una patología. Es una patología. Nuestro marco de conocimiento tiende a llevarnos a un problema, o a patologizar, o a un problema de seguridad, una transgresión, es un delito, un delincuente. Así, a seca, ¿no? Como está toda la explicación. ¿Cuál es el fondo de toda esta cuestión? O sea, no tenemos las respuestas suficientemente elaboradas como para... Es esta la respuesta. A modo de pensar o a modo de poner algo para seguir pensándola, a mí me parece que hay no es psicología, sino de una relación del sujeto con el ejercicio de poder. Una problemática de ejercicio de poder. Que tiene un enganche doble, ¿no? Las cuestiones de vulnerabilidad psicosocial de la compañera y las cuestiones sociales de quien ejerce la violencia. Entonces, ¿está bien? ¿Está mal maltratar? ¿Qué dice la sociedad? Bueno, ahí están los valores máximos, ¿no? Valores sociales que avalan tales o cuales prácticas. Pero también están las cuestiones subjetivas de ese sujeto, ese varón, que de pronto oficia o se apoya en eso como una estabilización interna, o sea, la descarga de violencia tiene un gustito para ese sujeto. Lo hace sentir importante, tal vez. Lo hace sentir alguien, tal vez. Dominar a alguien lo hace sentir en humana un poquito poderoso. Hay una serie de elementos por ese lado que no tienen que ver para mí con la patología, porque la patologización desresponsabiliza al sujeto. Pobre, tiene un problema. Y muchas veces lo escuchás a la mujer maltratada, tiene una problemática, yo lo voy a ayudar, lo voy a rescatar. Y se va como soy, renuncia a cosas, se la banca, vuelve, porque pobre me necesita. Y ahí aparecen las necesidades de estimación de esa compañera, en virtud de una historia de denigración, de violentamientos previos, que con las manipulaciones, lo que tienen estos sujetos es que detectan rápidamente vulnerabilidad de la compañera y operan con eso. Sea para forzar una renuncia, sea para hacer como que ella es importante para él. No hay que olvidar que hay un proceso de desubjetivación desde el sujeto hacia ella, el varón hacia ella. O sea que mal puede sentir un interés humanizante, digamos. Más bien es deshumanizante, es cosificador. Es un objeto que le equilibra sus cuestiones internas, ¿no? Sus necesidades de descarga, de ser alguien, de tener una cuotita de poder en la vida, etcétera, etcétera. Quizá más que yo lo voy pensando por una cuestión de una ética del sujeto, ¿no?
una cuestión que tiene que ver con su super yo, podríamos decir, ¿no? Sujeto. Pero bueno, para dejarlo allí y seguir compartiendo reflexiones. Por ahí yo pensaba también en función a Xavier y algo que había señalado Agostina en su exposición, en relación a pensar la problemática de la violencia, una problemática compleja, y pensar que es necesario un abordaje integral, ¿no? Y cómo en este abordaje integral pensar el trabajo con las mujeres y con las disidencias víctimas de las violencias, sino también, bueno, cómo trabajar con aquellas personas que ejercen esta violencia. Y que sea algo precisamente que apunte a la integralidad y a la no repetición de conductas que tal vez no serán con esa persona en situación de que se logra trabajar con esa mujer, pero que muy probablemente se vayan a repetir como modo de vinculación, ¿no? Y como esta cuestión de ejercicio de poder con vínculos. Entonces también poder pensar, bueno, ¿cómo hacer para trabajar con esos varones y algo de eso que se desarme? ¿No? Que seguramente no en todos los casos se va a poder lograr el mismo nivel de trabajo, y va a depender también ahí no solo de estas cuestiones, creo yo, que venimos señalando en relación al aprendido, sino también características particulares de personalidad que se puedan jugar en las distintas situaciones. Y pensaban las preguntas del chat, los comentarios en el chat, por un lado lo que trae Analía en relación a que por más terapia que se realice no hay un cambio. Creo en realidad también la importancia de pensar desde dónde se realiza esa terapia, desde dónde se realiza ese abordaje, si hay un cuestionamiento a este ejercicio de poder, a la ejercicio o no, qué formación tiene quienes llevan adelante ese tratamiento, ¿no? En relación a que tal vez no todos los psicólogos están formados con una perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Donde se puedan poner en cuestionamiento ciertos aspectos que, como hablábamos, ¿no? Muchas veces están naturalizados. Y por otro lado, en relación a esto que trae Javier, también en el chat de la experiencia de Trones, y esta cuestión de que muchas veces quienes participan en los grupos son sujetos que son casos judicializados, que son enviados de forma obligatoria a justicia, que también es todo un desafío ahí trabajar la cuestión de la demanda, ¿no? Y bueno, cómo hacer para trabajar con personas que no van, gran mayoría de los casos, voluntariamente, porque reconocen, ¿no? que hay algo que les gustaría trabajar, sino que van obligados por la justicia. ¿No? Un punto a ver, bueno, cómo trabajar en esos casos y cómo construir esa demanda, si se puede, no en todos los casos, ¿no? Esto acaso va a ser un desafío, me parece. Muchas gracias a los dos. Sí, yo me quedaba pensando en esto que me parece que es parte de la deconstrucción que tenemos que hacer todos, ¿no? Más allá de los agresores. Es esto, ¿no? De construcción social, que tenemos que empezar a pensar, ¿no? En desmitificar estas versiones históricas, no solo del machismo, sino también del maltrato, esto, ¿no? De que tiene que ver solo con una clase social, o que las mujeres les pasa porque son sumisas, dóciles, o que el agresor, como decía Xavier, lo hace solo producto de un problema, ¿no? De una patología en juego, o como decía Agostín, de consumo. En este punto me parece que es interesante no revictimizar a la víctima, en esperar que haga cosas, ¿no? que realmente, si llegó a esa instancia, es que no está a su alcance poder hacerlo, como por ejemplo que se vaya si no tiene red social, ¿no? En esto del aislamiento que apuestan a generar los agresores, ¿no? Entonces me parece que en este punto el Estado, no solo en relación a las capacitaciones a los trabajadores y trabajadoras, sino en esto, ¿no? De la red social para la contención económica, afectiva. Bueno, me parece que en esto es en lo que estamos, y estamos, bueno, que hay más cuestiones en el chat, que estamos todos apostando y trabajando, ¿no? Lo que decía de todas estas redes que es necesario sostener ¿no? Y manos y ayudas, ¿no? En brindarles.
Acá comenta Romina en el chat que los colegios deberían tener materias en relación a inteligencia emocional. Yo creo que la ESI, ¿no?, apunta mucho a esto, ¿no?, a herramientas que generen miradas, volvemos al término de la deconstrucción, de que no es educación sexual solamente, ¿no?, que genera tanta reticencia, se supone que se va a hablar con los chicos sobre sexualidad, que tampoco estaría mal, pero bueno, genera tantas resistencias ¿no?, en relación a propios temas, en relación a eso, que me parece que lo que les damos son herramientas. ¿Cuántos casos terminan denunciando o aparecen posibles de ser puestos en palazos o de violencias a través de la ESI, ¿no? En ese sentido, de enseñarles mínimos cuidados. Carolina, perdón, en ese sentido compartir que estamos realizando una investigación en relación a prevención de la violencia de género en relaciones activas en adolescentes. Justamente con Anita también y demás compañeros y compañeras. Estamos justamente en la etapa de afinar un instrumento, una encuesta, y la hemos aplicado en la parte preliminar de ajuste del instrumento, y en esa previa a su implementación masiva, surge de adolescentes, 17 años, que justamente la ESI vincula para ellas con violencia de género, con prevención de violencia de género. O sea, en la manera en que se brinda quizás la experiencia que les ha tocado a ellas, pero no vinculan ESI con prevención de la violencia de género. Interesante para tener en cuenta y ver qué ESI se está brindando o si efectivamente falta ahí, si una cosa es una cosa, yo a priori mi prejuicio es que vincula, ¿no?, que con la ESI hay herramientas para la prevención. Pero pareciera que merece una indagación al menos para cotejar ese supuesto. Tenemos elementos que nos señalarían que no. Con lo cual, queda, si fuera este el caso, si eso se constata, queda el bache, el camino, sin elementos para la prevención de la violencia de género en las relaciones sexoafectivas de adolescentes. ¿Qué pasa para lo que después se desarrolla, ¿no? ¿Cómo sos mujer? ¿Cómo es ser mujer en una pareja? ¿Cómo es ser varón? ¿Qué hay que hacer? Tengo que ser el que lleva las riendas y yo, mi palabra es la autoridad, porque si no soy un dominado, si no, no entendí cuál es, no soy respetado por mis pares, ni por mi pareja. ¿Cómo es ser varón? Y ahí viene el patriarcado, ¿no? La cultura que te va ofreciendo moldes y no solo te condiciona. Entonces, hay un gran trabajo en el plano de la educación que realizar en términos de prevención de la género, ¿no? Cuando uno atiende a una mujer violentada y hace la biografía, digamos, es siempre, pero es como que haya habido historias previas donde repite un poco esto y que nos llevan a la adolescencia. Pero también hay que señalar que hay mucha situación que cuando hablan con quien asiste, en el caso mío me ha pasado, dice, yo jamás pensé que iba a estar viviendo esta situación. Personas instruidas, formadas, altas. Y sin embargo, esta fase de seducción, este enriede, esta cosa insidiosa que va haciendo el hombre que ejerce violencia, este proceso de dominio, la compañera en una situación de asimetría, de dominación y demás. Me acuerdo la frase, jamás pensé, una que acá en calle 1, 11 de la noche acompañándola, me decía, jamás pensé que iba a estar acá, en esta situación. Como que yo la tenía clara, ¿no? Entonces, no siempre es la historia de un trauma. Digo, hay cuestiones sociales que empujan también a... Y bueno, y que el sujeto va trabajando con los puntos, ¿no? Esto le puede pasar a cualquier persona, quiero decir. No es que si uno fue abusada te pase, si no fue abusada no te pasa, ¿no? Por eso la importancia de trabajar en las escuelas. Bueno, qué interesante esta aclaración porque, como decís, evidentemente no estaría entonces alcanzando la ESI, ¿no? Por lo pronto la amplitud para la cuestión en relación a violencia de género, ¿no? Bueno, si no Sí, hay más... ahí
Ahí agrego una experiencia que tuvimos en relación a la ESI y a la importancia de esto que marcaban en cuanto a la prevención. Y también hay una cuestión muy endocentrista también, ¿no? Del abordaje de las violencias y lo importante que me había faltado anteriormente, de que el abordaje sea situado, no pensar de que cuando uno va un poco más al interior, recién había una compañera de General Madariaga, si habremos hablado de esa intervención, ¿no? Y me acuerdo el contexto de ruralidad, ¿no? Y también ahí decir que la ruralidad hoy está dentro de nuestra matriz de riesgo como un ¿no? Y hicimos un trabajo el año pasado que a partir de ese trabajo recogimos este indicador de riesgo, que es una iniciativa que tuvimos con Spot, Nación a la ESI en contexto de ruralidad, y pensar las posibles y las múltiples estrategias de intervención que nos dan el articulación de educación y la importancia de las maestras, de los maestros en relación a la prevención de las violencias, ¿no? Pero también ahí la necesidad de que esa ESI, en contexto de ruralidad, tenga una perspectiva de la diversidad funcional, ¿no? No solamente en relación a personas con discapacidad, a diversidades y al colectivo del LGTBI y demás. Entonces digo, poder pensar en estas estrategias como una oportunidad de correr el margen de lo posible dentro de la prevención fue sumamente interesante en relación a los resultados que arrojó y que arrojó esa intervención pública, pensada también desde un contexto distinto, ¿no? Y de la posibilidad de prevención, pero bueno, también ahí se están desarrollando algunas mesas de trabajo, un programa que se llamó Decidir, que fue una iniciativa que también surgió el año pasado de esta subsecretaría, y bueno, contarles, trabajando con el Ministerio de Educación en la posibilidad de generar dentro de la currícula tanto de nivel inicial, primario y secundario, y también decir que a partir de lo lúdico se hicieron algunas actividades de la ESI en ruralidad sumamente también son importantes para la prevención de las violencias en las infancias y también, bueno, obvio, en adultos, contarles también esas experiencias. En todo caso, quien tenemos información circular. Perdona, vos no se escuchó el final de estas experiencias, si podés repetir. No, que eso de que quien quisiera tener mayor información sobre esto, sobre esta iniciativa, en todo caso, dejo abierto el canal de diálogo, ahí me pongo a disposición para echar profundidad, yo por el tiempo. Sí, bárbaro, muchísimas gracias, Agus. No sé si no hay más preguntas en el chat, así que yo nada más que agradecerles principalmente a nuestros oradores que se han hecho un hueco, como vemos, a veces es muy difícil de encontrar ese lugarcito, pero lo hicieron los tres para participar de la actividad, que generosamente nos han compartido sus recorridos, ¿no? Sus tareas cotidianas y su saber. Así que les agradecemos a todos y a todas los participantes. Acá, bueno, comienzan a agradecer en el chat. Y convocar a los compañeros de la dirección y a los demás inscriptos en el curso para la próxima actividad del jueves 14 a las 14, para continuar con este módulo, que sería el último encuentro, para hablar sobre infancias y adolescencias, vulneración de derechos, abuso sexual y grooming. Así que bueno, una vez más, y quedamos en contacto. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí una vez más, siempre al CPB y a sus áreas de articulación. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Ana y Agostina. Gracias por la invitación. Por favor, gracias.